Comenzamos como siempre explicando la portada de este cuaderno. Como en todas las portadas de los cuadernos ofrecemos 3 informaciones identificativas y una foto de fondo. La primera información identificativa es la del lateral derecho con fondo gualda, común a toda la segunda etapa de iniciación cristiana junior o de preadolescentes, en la que además de los logos aparecen el título de toda esta etapa: Jesús, ¿dónde estás? Todos te buscan. La segunda información es la de la barra inferior con fondo azul. En ella indicamos que estamos en un cuaderno del ciclo B de la etapa de iniciación cristiana junior o de preadolescentes. La tercera información es la de la barra superior, en la que indicamos el número y el título propio de esta unidad catequética, el número 2, que corresponde siempre al tiempo de Adviento, y el título Quiero esperarte siempre, Jesús. Las fotos de las portadas son siempre de niños, en este caso de chicos y chicas, que queremos verles de algún modo representados en las portadas. En este caso una chica alegre que rebosa esperanza. En la página 2 ponemos siempre el índice con las partes, las secciones y las secciones del cuaderno. Las 3 partes: precatequesis, catequesis querigmática y catequesis formativa, con una de las 3 palabras del título. Primero Jesús, luego Jesús, ¿dónde estás? Y por último el título completo: Jesús, ¿dónde estás? Todos te buscan. En cada una de las 3 partes aparecen a la izquierda las secciones de cada parte, comunes a todos los cuadernos de la misma etapa, y a la derecha los títulos concretos de dichas secciones de este cuaderno. Las secciones de la tercera etapa van con colores del arco iris identificativos de los 7 aspectos de la vida cristiana correspondiente. Indicamos a su vez que la propuesta del desarrollo del cuaderno es que la precatequesis se haga en una primera sesión, que la catequesis querigmática se haga en una segunda sesión y que la catequesis formativa se reparta entre la tercera y cuarta sesión. 4 sesiones, por tanto, igual que en la iniciación cristiana de niños, un mes para trabajar cada cuaderno, que en la programación de la catequesis hay que intercalar con las diversas celebraciones propuestas en el cuaderno de celebraciones. Empezamos con la sección Vemos, página 3, dedicada a esta primera sección de la precatequesis. Introducimos el texto del vídeo de la película correspondiente, al que accedéis por el código QR. Este texto no hace falta leerlo con los niños, pues ya se cuenta con una voz en off en el vídeo correspondiente. La segunda parte de la página, para hablar en familia, con una propuesta para el diálogo con los padres, tiene en cuenta que cuando los chicos lleven a casa esta propuesta, no solo habrán visto en la catequesis el vídeo con los demás niños, sino que habrán trabajado también la siguiente sección, No me digas. En este caso el vídeo es sobre la película Heidi, una película que encierra en la niña protagonista muchos valores humanos, como son el amor entre abuelos y nietos, la primacía de una infancia sana, de una educación en la confianza y la libertad, en el contraste entre la vida de Heidi en el campo con su abuelo o con sus tíos en la ciudad de Frankfurt, el cuidado de los débiles, la experiencia de hacerse mayor y el amor a la naturaleza. Páginas 4 y 5, No me digas. En la segunda sección de la precatequesis, bajo el título No me digas, procuramos proponer o una indagación en algún aspecto de la película o una historia distinta que nos ayude en continuidad con la película, a preparar la catequesis querigmática, y completamos siempre esta primera parte en los cuadernos de la segunda etapa con una oración que ya nos introduce en la catequesis explícita. En este caso les presentamos por un lado el cuento del lápiz de mi abuelo, que además de conectar con el tema de la relación nietos-abuelos, nos enseña muchas cosas sobre la vida, especialmente sobre cómo afrontar la libertad, la responsabilidad y asumir las dificultades en la vida como parte del crecimiento personal. Ofrece una visión unitaria de la vida de cada persona, con un sentido, como un plan que alguien, con mayúscula, como dice el abuelo del cuento: no olvides nunca que existe una mano que deberá siempre guiar tus pasos. Uno de los chicos o de las chicas, o entre algunos de ellos, pueden leer el cuento. Luego entre todos contestamos a las preguntas sobre qué nos ha contado, y si el chico del cuento aprendió algo nuevo de su abuelo, y si ellos también aprenden cosas nuevas de sus abuelos. Para terminar, como oración, ofrecemos la oración por mis abuelos, para dar gracias a Dios por ellos. Pasamos ya a la parte querigmática. La catequesis querigmática que proponemos en todo el proceso catequético es la de un encuentro con Jesús en el contexto de una liturgia de la palabra realizada al estilo de los oratorios de niños pequeños, como en la iniciación cristiana de niños. Conviene tener en cuenta que todos los consejos pedagógicos de esta experiencia orante nos sirven aquí: el lugar, los símbolos, la metodología, el modo de tratar a los niños, etc. Empezamos siempre con una primera sección, Orar en el corazón, que tiene 3 partes. Una vez todos sentados alrededor de la alfombra en el oratorio, primero es santiguarse,
necesitas un momento de silencio y escuchar la canción correspondiente del elenco de canciones de los oratorios a los que accedéis por el código QR. En este caso, la canción Ven Señor Jesús. La escuchamos unos segundos. Ven Señor Jesús, ven y sálvanos. Ven Señor Jesús, ven y cúranos. En tercer lugar, introducimos la lectura de la palabra correspondiente a la segunda sección. En este caso les presentamos el significado del Adviento, que después la palabra de Dios nos lo va a mostrar con la expresión estar en vela. Les explicamos que la espiritualidad del Adviento gira en torno a la esperanza para revivir la primera venida de Jesús con la Navidad, pero también para esperar su segunda venida en gloria y para estar atentos a encontrarnos con Jesús en cualquier momento, sobre todo cuando Él se hace el encontradizo en los pobres y necesitados. La segunda sección es el centro de la catequesis querigmática, como liturgia de la palabra que es, y a su vez es el centro de toda la unidad catequética. Todo lo anterior sirve para preparar este momento y todo lo que sigue sirve para desplegar la experiencia del encuentro que proponemos en este momento. Consta de 3 partes: la lectura de la palabra, siempre por el catequista o por uno de los chavales en pie, y no del cuaderno, sino de la Biblia. Y como siempre, igualmente lo recordábamos con la iniciación cristiana de niño, los textos es mejor leerlos de la Biblia y de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. El comentario a la palabra y el versículo clave que los chicos aprenderán de memoria y repetirán varias veces. Casi siempre parte del comentario y el versículo breve aparecen en la página siguiente, pero corresponde a la segunda sección. En este caso, para una mejor comprensión de la llamada a estar en vela, les proponemos la experiencia cristiana de vivir el momento presente, no como la propuesta del Carpe Diem, disfrutar del presente sin responsabilidad ni preparación del futuro, sino como una profunda experiencia de confianza en Dios, no obsesionarse con el pasado, al que no podemos volver, pero que sobre todo está en manos de Dios en su misericordia, tampoco con el futuro, tratando de predecirlo, porque está en la providencia de Dios, y en cambio sí ocupándose del presente, porque es el único momento que Dios comparte con nosotros, con nuestra libertad, como el momento que tenemos para amar, para hacer la voluntad de Dios. Terminamos esta segunda parte de la catequesis con orar juntos. Con el canto meditativo damos paso a la parte final de la liturgia de la palabra, en este caso la canción El amigo seré del Señor Jesús. La escuchamos unos segundos. El amigo seré del Señor Jesús y solo para Él cantaré. El amigo seré del Señor Jesús. Terminamos esta parte con las oraciones finales, el Semá, el Padre Nuestro y el Ave María, que están en el cuaderno de las celebraciones, y la propuesta de comentar la experiencia vivida en esta parte en familia con sus padres, hermanos y abuelos. Y la aplicación a la vida, que consiste en la propuesta, en este caso, durante el Adviento, de poner en casa la corona de Adviento, de la que trataremos en la siguiente sesión, para cada domingo encender una vela y cantar el Ven Señor Jesús. Damos paso a la tercera parte de la catequesis, a la catequesis formativa. La página 9 nos sirve como introducción a esta parte, desplegando en 8 recuadros la presentación de cada una de sus 8 secciones a repartir durante las últimas sesiones. Conviene dedicarle unos minutos a la cuarta sesión, de la cuarta sesión a esta página, ¿no? Del mismo modo como conviene al final de la catequesis dedicarle unos minutos de la última sesión a la recapitulación con las preguntas. Además del contenido de los recuadros, en cada cuaderno ofrecemos una imagen distintiva. En este caso, las manos de varias personas recogiendo las pocas gotas de agua de un grifo, como muestra de las situaciones de precariedad de las que, entre otras cosas, trataremos en esta tercera parte. En las páginas 10 y 11 les ofrecemos en esta segunda etapa una sección que completa la iniciación litúrgica de los chicos que titulamos Rezamos con la Iglesia. En esta sección les ofrecemos en primer lugar algunas celebraciones especiales a lo largo del año, jornadas dominicales, gestos propios de los tiempos litúrgicos. En este caso les explicamos el significado y los elementos simbólicos de la corona de Adviento, así como las palabras de la bendición al comienzo de la misa en los domingos de Adviento. Y en segundo lugar les ofrecemos una oración con la que profundizar en el sentido espiritual del contenido anterior. En este caso, una oración de Adviento, Prepara mi corazón, que ayuda a entender que la liturgia del Adviento ofrece una experiencia espiritual.
Si en la primera etapa, en la iniciación cristiana de niños, nos habíamos adentrado en el credo y en los sacramentos siguiendo el catecismo de Jesús el Señor, en esta segunda etapa de iniciación cristiana de preadolescentes, edad en la que se desarrolla más la capacidad de alteridad y la sensibilidad social, les ofrecemos en la sección Aprendemos, las obras de misericordia. En este ciclo B, las obras de misericordia corporales. En el ciclo C, las obras de misericordia espirituales. Y en el ciclo A, las presencias de Jesús, incluida la que fundamenta las obras de misericordia, la presencia de Jesús en el necesitado. Se puede seguir el contenido de cada una de estas catequesis a través del vídeo especial que hemos preparado para ello, que recoge el texto completo dividido en 4 partes. Obra de misericordia corporal, dar de comer al hambriento. El que tenga comida, comparta con el que no tiene, del Evangelio de San Lucas. Tuve hambre y me disteis de comer. La Iglesia y cada cristiano estamos llamados a dar de comer al hambriento, alimentos para el alma y para el cuerpo. Según los últimos informes de Cáritas de la Fundación Foesa, el perfil de la pobreza tiene rostro de mujer y de niño. Familias monoparentales apenas sobreviven en nuestros barrios. Estemos atentos. Demos y donémonos. Con detalle el dibujo de Fano. La Iglesia alarga su mano izquierda para acoger a quien lo necesita y deja descansar la derecha en quien da de comer, lo apoya, lo anima. ¿Qué expresa el rostro de la Iglesia? ¿Qué muestran sus ojos? La Iglesia, por medio de esa persona, ofrece un gran pan. Véase aquí que no aparece la copa de vino. Pero está presente también el pan de la palabra y, por lo tanto, el pan de la Eucaristía. ¿Cómo nos compromete la celebración de la Eucaristía para ser solidarios y luchar contra el mal? El libro puede representar no solo la palabra, sino el deseo de conocer. La Iglesia también enseña, y la mejor forma de ganar el pan es adquirir los conocimientos necesarios para ello. No dar un pez, sino una caña, y enseñar a pescar. En el banco de alimentos de la Iglesia se ven pan, leche, verduras, conservas. Quien es acogida también tiene algunos alimentos. No es fácil atreverse a pedir. Sin embargo, ella y su hijo lo reciben con alegría. El Espíritu está de nuevo como testigo mudo. Él no puede hacer nada, pero actúa en nosotros para que lo hagamos nosotros. El texto bíblico nos invita a compartir de qué forma se hace ahora en la sociedad, de qué forma se podría hacer. Tengas en cuenta que en la serie de dibujos, este personaje de jersey verde que da el pan es quien toma la iniciativa, el primero que actúa. La mujer que lo recibe ofrecerá después agua en abundancia y dará de beber al sediento. También podéis leer del Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículos 1 al 15, el relato de la multiplicación de los panes. Y para hablar en familia te propongo, comenta con tus padres, tus abuelos, tus hermanos, si conocéis entre vuestras amistades o en vuestra familia personas que estén pasando hambre o alguna necesidad primaria, y cómo os ocupáis de ellas. También pregúntales si nosotros podemos hacer algo por ellos para que puedan llevar mejor su carencia de alimentos y cómo podemos hacerlo. En primer lugar, proponemos, junto a una cita bíblica relacionada con cada obra de misericordia, una imagen de cada una de ellas, del dibujante Fano, llena de significados catequéticos. En segundo lugar, ofrecemos unas claves de dibujante y unas propuestas de trabajo para poder ir recorriendo los detalles del dibujo, que nos van mostrando estos contenidos catequéticos. En tercer lugar, la referencia para leer a un texto bíblico más amplio. En cuarto lugar, una propuesta para hablar en familia. En este caso, aprendemos la obra de misericordia corporal, dar de comer al hambriento, y se abordarán los significados de algunos elementos del dibujo, las manos de la Iglesia, el pan del hambre corporal, el pan del hambre espiritual, de la caridad y de la Eucaristía, inseparables, la actuación del Espíritu Santo, etc. Páginas 14 y 15, en la sección Cuidamos, de esta etapa de la iniciación cristiana, estamos aprendiendo a vivir el amor evangélico de un modo muy concreto. Si en la sección de Aprendemos lo hemos hecho con las obras de misericordia, ahora descubrimos cómo el amor cristiano lo podemos vivir en 3 direcciones.
Cuidándonos a nosotros mismos a través de las virtudes, lo haremos en los cuadernos del ciclo A. Cuidando la creación, porque Dios lo crea todo con amor y quiere que nosotros cuidemos todo lo que nos ha dado, lo haremos en el ciclo C. Y también cuidando a los demás con el arte de amar, que es lo que os proponemos en este ciclo B. recurrimos a un método catequético extendido por todo el mundo, el del dado del arte de amar, cuyas 6 caras son ser el primero en amar, amar a todos, hacerse uno, ver a Jesús en el otro, amar al enemigo y amarse recíprocamente. Para ello ofrecemos 2 recursos. Por un lado, junto a la referencia bíblica, testimonios reales de chicos y chicas de todo el mundo en relación con cada una de las 6 propuestas del arte de amar. Por otro lado, el juego mismo del dado, para hacerlo a diario y compartirlo en el grupo. Así les proponemos, tirad cada uno el dado y que el catequista apunte qué punto del arte de amar le ha tocado a cada uno. Durante la semana podéis tirarlo cada día y estar atentos a encontrar la oportunidad para ponerlo en práctica. El próximo día contáis las experiencias que habéis hecho y también las contáis en casa. En este caso les proponemos la experiencia de ser el primero en amar, con 2 testimonios, uno de Madagascar y otro de Irak, en los contextos de un campamento de verano y del hogar respectivamente. Les ofrecemos también la expresión del Papa Francisco de primerear y lo que para él significa. Dedicamos las páginas 16, 17 y 18 a Imitamos, la propuesta testimonial de la fe. Un aspecto fundamental en la formación de la fe es saber reconocer el testimonio de fe de los demás y así poder también dar testimonio de la fe de esta segunda etapa de la iniciación cristiana bajo el título común en las 3 etapas de Imitamos, es el de algunos jóvenes santos. En el ciclo A son jóvenes virtuosos, en el ciclo C son jóvenes apóstoles, mientras que en este ciclo B son jóvenes mártires.
Y el lenguaje que hemos elegido para esta sección es el del cómic, que puede verse de dos modos distintos, del mismo modo que hacíamos con la iniciación cristiana de niños, o bien todos juntos, por ejemplo, proyectando las páginas del mismo tomadas del PDF del área virtual, o dejando unos minutos para que cada niño lo lea, vea personalmente. Una vez leído visto, conviene que algunos niños lo expliquen a los demás para asimilar mejor la historia. Por último, conviene dialogar a partir de las preguntas que se hace al final del cómic. En este caso, el testimonio es de Santa Leocalia, mártir de Toledo, y les preguntamos: ¿qué dice Santa Leocalia al emperador Daciano sobre su fe en Cristo? ¿Por qué se enfada Daciano con Leocadia? ¿Por qué la manda encerrar? Después pasamos a la sección Rezamos todos los días. A lo largo de las catequesis de esta etapa, Rezamos todos los días es la sección que proponemos para comenzar la segunda parte de las catequesis formativas y cuarta y última sesión de la unidad catequética. Vamos proponiendo una serie de oraciones escritas por Joaquín María García de Dios. Lo ideal es poder rezar estas oraciones en el oratorio o en la capilla antes de pasar al resto de las secciones a la sala de catequesis. Antes de cada oración proponemos una introducción bajo el título Antes de rezar, para que sirva al catequista para introducir la oración. En este caso, la introducción nos explica en qué se distingue la oración del tiempo de Adviento, mientras la oración se titula Me preparo para celebrar la Navidad. Es una oración un poco larga, por lo que conviene que los chicos se repartan para leerla entre varios. Después pasamos, página 20, a la sección Compartimos, con la que queremos ayudar a los chicos a entender que la fe se comparte con los demás. Y compartiendo la fe, se comparte y se ofrece a la postre la vida. En esta segunda etapa lo hacemos de la mano de Cáritas Madrid. La dinámica es muy completa, consta de 3 partes. Conoce la realidad, que nos muestra un rostro concreto de la pobreza en nuestra diócesis a través de unas preguntas y de un vídeo al que accedemos por el código QR. Escucha la palabra, que nos ofrece un texto bíblico a partir del cual se propone también una serie de preguntas que lo relacionan con la realidad concreta mostrada. Y por último, ¿qué puedo hacer yo?, que nos ofrece en muchos casos, con referencia al mismo vídeo o a otro distinto, unas preguntas sobre el compromiso de Cáritas y el de cada uno de nosotros llamados a participar en la oración caritativa de la Iglesia. En este caso nos proponemos la experiencia de la mujer en riesgo social, el texto evangélico en el que Jesús espanta a los que querían apedrear a la mujer y tiene con ella un gesto y unas palabras de misericordia. Pasamos a la página 21. Con la sección Participamos queremos ayudar a los chicos a entender que la fe implica un compromiso de comunión, de oración y de solidaridad con los cristianos que lo pasan mal en muchos lugares del mundo, ya sea por causa de la pobreza o por causa de la persecución religiosa. Para la iniciación cristiana de preadolescentes contamos en esta sección con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos ofrece estas catequesis que van recorriendo los distintos escenarios del mundo donde la Iglesia necesita de la oración y de la comunión de bienes del resto de la Iglesia. La dinámica de la catequesis es muy sencilla. Primero, se nos presenta un recuadro sobre la situación general que abordamos. En el caso del ciclo A, situaciones de necesidad para la acción pastoral de la Iglesia. Y en los ciclos B y C, situaciones de persecución religiosa. En este caso, con el título Cristianos perseguidos hoy, ¿y si fueras tú? Segundo, se nos presenta un país determinado con un testimonio personal o familiar concreto de persecución religiosa. Y se nos explica qué tipo de persecución religiosa se da en ese país. Para situarnos mejor, se nos ofrece, además de una foto del testimonio, un mapa del país con los datos de población y pertenencia religiosa, un vídeo de referencia en el código QR de la institución que nos amplía la información. En tercer lugar, se nos presenta la actitud evangélica reflejada en el testimonio, la aceptación de la cruz, del perdón, etc. En este caso, el testimonio es de una familia de Pakistán que perdieron a su hijo en un atentado en la misa del domingo de su parroquia. Última sección, página 22. La sección Celebramos. Con ella vamos haciendo un recorrido por diversos elementos y gestos de la liturgia. Si en el ciclo A recorremos los tiempos litúrgicos, en este ciclo B recorremos los gestos y las posturas en la misa, mientras en el ciclo C lo haremos con los elementos litúrgicos de los demás sacramentos. Se nos proponen 2 momentos. Primero, la explicación del elemento o del gesto litúrgico correspondiente. Segundo, una pregunta con espacio en el mismo cuaderno para que responda cada chico. Esta sección, en esta etapa en la que mayoritariamente los chicos y chicas que participan en la catequesis ya han hecho la primera comunión, está pensada y orientada para fomentar en ellos el servicio al altar como monaguillos. En esta catequesis, en concreto, el tema que tratamos es muy amplio y general.
Nuestro cuerpo se expresa y con él también rezamos. Y les preguntamos si les gustaría ser monaguillos. Terminamos páginas 23 y 24, mi respuesta y contraportada. Como última actividad catequética del cuaderno, con la sección Mi Respuesta ayudamos a los niños a recordar y retener los aspectos formativos de la unidad catequética con un recorrido de preguntas por las secciones de la tercera parte del cuaderno. La dinámica ideal para este momento final es que tengan un tiempo para responder por escrito en el mismo cuaderno personalmente y con respuestas sencillas y cortas a cada una de las preguntas. Con respecto a la sección de compartimos, no les hacemos ninguna pregunta, sino que les proponemos que en casa puedan preguntar a sus padres, hermanos y abuelos. En este caso, les proponemos a los niños que dialoguen en casa sobre si conocen situaciones de mujeres víctimas de marginación, siendo en ellas mayor la marginación por el hecho de ser mujeres. Al tratarse de la sección más social de la catequesis, nos da la oportunidad de que entablen un diálogo en casa desde la catequesis las familias más alejadas de la fe y de la vida de la Iglesia, ya que se trata de temas muy abiertos. A través de los niños nos asomamos a un terreno común, el de la sensibilidad social, para acercarles la mirada creyente. Para que tanto los catequistas como los niños puedan en todo momento contextualizar cada unidad catequética, en la contraportada les ofrecemos el elenco de todos los cuadernos catequéticos y celebrativos de cada uno de los 3 ciclos litúrgicos de la etapa de la iniciación cristiana de preadolescentes y destacamos en color gualda el cuaderno que tienen en sus manos.